que como es una sana costumbre, Nuria, ya mismo abrimos nuestro consultorio veterinario porque lo tenemos en el estudio al doctor Javier Aranda con un tema realmente que es muy interesante para desarrollar. Estamos hablando de la gripe del loro. Así es, que ha causado revuelo en los últimos días porque, bueno, hubo 5 internados en Santa Fe, por lo que, bueno, como lo decías vos, José, nosotros conocemos como la gripe del loro, pero bueno, Javier nos va a explicar un poco más de qué se trata. Bienvenido, Javier Aranda, ¿cómo está usted? Hola chicos, ¿cómo están? Buen martes. Y sí, vamos a aclarar un poquitito porque se está hablando mucho, hay mucha desinformación. Recuerden, si tienen alguna duda, preguntarle a su médico o a su veterinario. ¿Por qué digo el médico? Porque es una enfermedad transmitida al hombre. Recuerden que siempre nosotros repetimos acá que es una zoonosis, una enfermedad transmitida de los animales al hombre, ¿sí? Esta enfermedad se llama citacosis porque afecta a los citácidos. ¿Qué son los citácidos? Estamos viendo imágenes, loros, cotorras, animales, puede afectar también a las palomas. En el caso que afecte a las palomas se llama ornitosis ya, porque no es citácido, sino ya es otra especie de ave, ¿sí? Como les dije, puede afectar a las palomas, a los patos, y es producido por una bacteria. Yo escuché por varios medios donde dijeron que era un virus, no es un virus. Recordemos que hay enfermedades producidas por virus, bacterias, hongos y parásitos. En este caso vamos a hablar de la bacteria. La bacteria se llama Chlamydia psittaci, ¿sí? Es el nombre y apellido de este bichito que está produciendo esta enfermedad, que hubo un brote. Afecta, como les dije, a las aves, ¿sí? A los citácidos más que nada, y ahí es donde tenemos que concentrar nuestra atención, porque sabemos que en muchas casas hay loros, hay cotorras, suelen tener loros, suelen tener cotorra. Y el problema es cuando el animalito entra en estrés. ¿Por qué? Porque hay muchos animales que son sacados del medio ambiente y son portadores asintomáticos, que significa que no tienen ningún síntoma. Están portando esta bacteria sin ningún síntoma. Ellos hacen su vida natural, tienen su contagio en la vida natural, pero ¿qué pasa? Cuando se los saca de ese medio donde viven, bajan las defensas, produce un estrés en el animal, bajan las defensas y ahí es donde empiezan a aparecer los primeros síntomas, ¿sí? ¿Hay alguna manera de que los humanos puedan ver alguna forma de prevenir esta enfermedad en los loros? Sí, ¿O que totalmente. se pueda dar cuenta de que el loro está afectado? Lo primero que hay que hacer es, yo aconsejo no sacar los animales del ambiente natural, ¿sí? Un loro, una cotorra no son animales, si bien es una costumbre muy expandida en Latinoamérica, de tener un loro o una cotorra, porque imitan, no es que hablan, imitan los sonidos a que lo que hacemos nosotros. Son animales domesticados, pero no son domésticos, ¿sí? Son animales de la naturaleza. Por ende hay que estar atento si tenemos un animalito, introducimos un animal nuevo a una serie de síntomas. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Bueno, vamos a tener un animal que no está comiendo, está con anorexia, un letargo, puede tener el plumaje erizado, puede tener diarrea, alguna sintomatología superior, de respiratoria superior, por ejemplo, tiene una rinitis, puede llegar a tener secreción purulenta, o sea, pus por la nariz, va a tener un problema, un distrés respiratorio se llama, que es cuando tiene un problema para respirar, es como que abren el pico, hablamos algo ya cuando hablamos de aves, de las enfermedades de las aves. Y el problema es cuando están muy hacinados. Lo que vos preguntabas, Nuria, es sí, ¿cómo prevenimos esto? Bueno, primero y principal, tratar de bajar todos los factores de estrés en el caso de que ya tengamos un animalito, ¿sí? No es que lo vamos a alargar, porque tampoco se va a adaptar. Entonces, vamos a tratar de disminuir esos factores de estrés y la limpieza del lugar tiene que ser fundamental. ¿Por qué? Porque esta bacteria se elimina a través de las secreciones y las excreciones, que significa materia fecal. Recordemos que el ave tiene una cloaca por donde orina, por donde defeca, y ahí en ese lugar, por ese lugar van a salir las bacterias. Esa bacteria va a estar presente en la materia fecal. Cuando se seca o tenemos muchos animales, supongamos que tenemos una jaula con 4 o 5 animales y están todos hacinados, no limpiamos la jaula, hay diarrea, se seca, aspiramos eso, ahí es cuando se empiezan a contagiar. Obviamente el animal tiene que estar enfermo. ¿Es una enfermedad que puede llegar a ser mortal para el ser humano? Porque conocemos casos en Santa Fe que hay internados, pero ¿puede llegar a pasar a mayores?
Todo depende del estado en que se encuentra la persona, ¿sí? El estado inmunitario, el estado de nutrición. Hay enfermedades que tienen, hay personas que, perdón, que tienen enfermedades inmunosupresivas, ¿sí? Todo eso es un combo, una explosión para la entrada de esta bacteria. Por eso es muy importante mantener la higiene, ¿sí? Mantener la higiene bien del lugar donde tenemos nuestras aves, cambiarle el agua, ¿sí? Tengamos en cuenta, por ejemplo, que la bacteria queda latente en la materia fecal 30 días, ¿sí? O sea, esa bacteria, la Clamidia psittaci que le estaba contando, queda latente en la materia fecal 30 días. Imagínense, eso se evapora el agua, se va secando, eso se lo aspira una persona y se agarra esta enfermedad. Y en el alimento balanceado, por ejemplo, queda hasta 2 meses. Por eso es muy importante el tema de la higiene. Si tenemos alguna duda de nuestros animales, de nuestras aves, vamos a consultar al veterinario, ¿sí? El veterinario tiene que hacer los controles periódicos de estos animalitos. Hay un porcentaje de personas que son las son las más afectadas, ejemplo, los criadores de estas aves, los médicos veterinarios. Esto es una enfermedad ligada a nuestra profesión, por eso también los colegas tienen que cuidarse mucho. Y como les dije, las personas que por ahí tienen alguna enfermedad de base que puede llegar a hacer que haya una disminución de las defensas, por ende una proliferación de esta bacteria. Javi, recién hablábamos, lógicamente la higiene es fundamental, sobre todo luego de estar en contacto con el animal, llevar adelante una adecuada higiene, lavarse las manos, hacer la higiene correspondiente, pero una vez detectada la enfermedad, ¿existe un tratamiento? ¿Hay antibióticos? Sí, existe un tratamiento, como les dije, es una bacteria. Por eso es muy importante tener en claro que una enfermedad viral es una cosa y una enfermedad bacteriana otra. Como para toda bacteria existe un antibiótico específico, por eso hay que hacer las pruebas pertinentes, o sea que tenemos que tener el diagnóstico certero de que es esa enfermedad y a partir de ahí se le da el antibiótico. ¿Por qué? Porque si tenemos un diagnóstico que no es certero, o sea un diagnóstico erróneo, y metemos un antibiótico ahí, podemos generar una resistencia bacteriana, que es lo que se quiere evitar con el uso de los antibióticos en la población animal o humana. Excelente, Javi. ¿Alguna otra recomendación que haya quedado sobre este tema? No, solo limpieza y que se informen bien, que lean bien, que le pregunten al veterinario aquellas personas que tienen lorito, cotorra, todos los animales de ornato que se llaman, ¿sí? Que consulten con el veterinario, que les pregunten. Para eso estamos nosotros, para informar y para prevenir enfermedades. Excelente, muchísimas gracias, Javier. Lo esperamos la semana que viene. Obviamente estaré acá. Bueno, allí pasaba Javier Aranda en nuestra columna veterinaria. Exacto. Hablando acerca de lo que es conocido últimamente como la fiebre del loro, que estuvo en boga estos últimos días por estos casos en Santa Fe. Así que bueno, ya saben las recomendaciones a tener en cuenta y bueno, el primer consejo es no tengamos aves. Exactamente, y la semana que viene lo vamos a recibir con un año más de vida, porque este día Sí. viernes está de cumpleaños el doctor Así es. Javier Aranda, así que seguramente, bueno, un pedacito de torta también. Recibiremos torta, me imagino. Sí, porque si no mangueamos no somos nosotros. Sí, por supuesto.